Bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Les agradezco por la atención a esta sesión de hoy. Allí me acabo de mostrar para saludarlos, habilitar el video. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, vamos a hablar pues de varios aspectos antes de hablar de lo que subí hoy allá al campus, al módulo, para que tengamos en cuenta y no tengamos pues ningún inconveniente. Allí en el módulo nuevo, que ya ustedes vienen trabajando y que ya conocen, entonces yo les decía en la sesión anterior que aquellos grupos que tengan alguna dificultad con algunas entregas que no habían hecho, lo pueden hacer aprovechando pues este tiempo de contingencia. Y entonces yo a partir de la próxima semana, el próximo día lunes, ya me voy a poner en la tarea de mirar ya en detalle todos esos reportes para ir consolidando pues esas notas. Y después de que regresemos de la Pascua, yo ya les diré cómo quedaron las notas, les enviaré mi planilla, para ver si ya quedamos todo en orden o si nos siguen faltando cosas. Porque recuerden que habían unos grupos que teníamos algunos pendientes para ajustar la nota del primer consolidado. Y entonces, con base en eso, ya suplir de pronto las inquietudes y que todos quedemos al día, para que lo tengan en cuenta. Entonces, reitero, incluso la compañera que me ha ingresado hoy me había escrito, ya le voy a dar la palabra a don Charles, me había escrito hace como unos 2 o 3 días, le contesté, pero es la hora que ya no ha visto la respuesta que le di para que los compañeros de Valentina le digan que yo le di la respuesta, aunque ya vi que me habían subido unos informes, entonces falta es que yo los evalúe. ¿Qué vas a preguntar, John Charles? ¿Sigue? Profe, qué pena, ya que usted toca el tema, o sea que me dio una duda, ¿las notas del primer consolidado se pueden modificar? Sí, es lo que estoy diciendo porque hay unos casos donde de pronto cuando yo evalué, pues antes de que se me cerrara la plataforma, que creo que hasta hace algunos días seguía abierta, ¿no? Esta semana no he vuelto a revisar, estaba la situación de que no habían hecho algunas entregas, más que todo el último reporte. En algunos casos la prueba que hice escrita, pues a algunos no les fue bien, pues de pronto eso les bajó un poco, pero el asunto es que había varios casos donde no me habían entregado el reporte. Y habían otros casos de compañeros que en el momento en que fue la práctica no estuvieron físicamente presentes. Ahí hubo entregas de reporte, entonces lo que yo hago en los casos es que, pues como uno busca validar siempre que la práctica se haya hecho, entonces pues uno coloca una nota inferior a la que puede llegar a tener el grupo. Básicamente es eso. Ya cuando el estudiante logra validar que se hizo la práctica y otras cosas, pues ya uno la corrige, no hay ningún problema. Pero para darte respuesta, se puede modificar de acuerdo a los casos que de pronto hayan quedado así como expuesto. Y entonces se puede hacer, por lo menos en el caso tuyo particular, estoy viendo aquí que en el laboratorio 4, al parecer, no, a ver, yo te tengo con todas las asistencias, sí, estoy de todas las asistencias. El laboratorio 4 tuvo que haber sido en la semana 4, semana 4, sí, esta fue 2, 3, 4, pero creo que no hubo entrega de parte tuya o de tu grupo, entonces para eso lo podemos revisar, porque yo te tengo incluso con todas las asistencias. Entonces son cosas que podemos revisar para que en esos casos se pongan al día. Entonces, ¿qué pasa allí? En el enlace que yo habilité de la semana 8, ustedes pueden subirlo allí todo, no solamente subir el informe que corresponde a la práctica 6, sino que ahí pueden subir el 5 y los otros que estén pendientes, ¿vale? Para que por favor no se confundan con eso. Voy a cerrar aquí micrófonos. De todas maneras, tengan presente, por favor, cerrar sus micrófonos, porque a veces cuando yo esté compartiendo alguna imagen como lo pueda compartir más adelante, entonces de pronto no lo alcanzo a hacer. Muy bien. Ahí hay un compañero que ya vuelve, entonces esperemos que no se demore. Bueno, entonces, reitero eso, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, en la Pascua, cuando volvamos otra vez a vernos,
por este medio o de pronto ya por el medio normal que sea presencial, esperemos a ver qué suceda. Entonces yo les voy a compartir cómo quedó el caso de cada uno cuando yo ya revise. ¿Listo? Les repito, para que por favor no se les olvide y pasen la hoja a los compañeros que por alguna razón no estén presentes hoy o tengan algún problema de conexión. Por lo menos en el consolidado 1, ¿qué prácticas se hicieron? Se hizo la número 1, 2, 3 y 4. La 1 y 2 se hizo en la sesión 2. La número 3 se hizo en la sesión 3. La número 4 se hizo en la sesión 4. Y en la sesión número 5 cerramos consolidado con la prueba escrita que hice, que todos ustedes recibieron su evaluación. Me parece que había el caso de un compañero que de pronto no le había alcanzado a subir. Yo le pido a él que me mande un mensaje para recordarlo, porque hoy recordé el caso y estábamos pendientes de yo subir esa nota. Entonces, tú que me estás escuchando, mándame un mensaje ahí en el Telegram y me dices, profesor, recuerda que yo soy del caso que falta subir la nota de la evaluación. Porque hubo... profe, dígame. yo creo que ese somos el compañero Duque, Brian y mi persona, que nos hacía como que falta uno, entonces ahí ya te lo enviamos. Listo, entonces, ok. No, pero a mí sí me subió la nota del parcial, profe. La nota que faltaba era de los de unos laboratorios que pues no sé si no los entregamos o no sé, pero yo se los mandé hoy. Ah, listo. Yo con eso ya tengo para corregir. Entonces lo que reitero aquí es, los compañeros que no les haya subido la nota del examen escrito del 50%, me pueden mandar un aviso por Telegram, me hacen el favor y me lo recuerdan, para entonces yo ya revisar esa parte, porque yo sé que hay unos ajustes que debo hacer, entonces para que no nos vaya a faltar de eso. Bueno, eso por un lado. Voy a pasar al consolidado número 2. En el consolidado número 2, entonces, nosotros, ¿qué tenemos? En la última vez que nos vimos, que fue en la sesión número 6, hicimos la práctica número 5. Esa correspondió al divisor de corriente. Ya en las sesiones 7 fue cuando ya hubo la restricción de que no nos podíamos ver, que no podíamos tener más de 10 personas pues allí. Entonces finalmente la institución dijo, los estudiantes no vienen, ya ustedes recordarán eso. Y entonces fue cuando yo les envié en la guía que analizamos hace 8 días, que correspondía pues a la número 6. En la sesión pasada, entonces, mientras nosotros ajustábamos esta contingencia, yo les explicaba el manejo del simulador que tenemos. Entonces lo que hicimos fue explicar en qué consistía la práctica número 6 con la fotoresistencia, que ya vi que algunos la subieron. Entonces, digamos que eso ya lo único que nos hace falta es tener la experiencia ya operativa, pues práctica, para ver qué nos puede suceder. Y en la sesión 8, es decir, hoy es la sesión 9, pero entonces la sesión 8 correspondería a la número 7 y la sesión 9 a la número 8. Entonces, ¿qué les dije yo hace 8 días? Como simular relativamente rápido, eso realmente no tiene para nosotros un problema mayor. Sucede que para ponernos al día, para compensar y no quedarnos atrasados, que lo que me interesa es no quedarnos atrasados, yo les compartía que entonces yo les iba a subir para esta sesión las guías número 7 y la número 8, que fue lo que yo hice, que está ahí en la plataforma, que se encuentra ahí en el Moodle. Entonces, ustedes van a simular la número 7, van a simular la número 8. Recordemos que en su entrega, entonces lo que tienen que hacer es ya complementar eso con el análisis teórico para ya validarlo inicialmente pues con las simulaciones que estamos realizando, y allí yo voy generando las notas mientras miramos qué sucede después de Semana Santa para ver si nos volvemos a ver en persona, que ojalá sea posible, Dios no así lo permita. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a mirar aquí que ya me está titilando, no sé si hay preguntas nuevas. Profe, dígame. ¿Lo que hice laboratorio de semana 8 es un video de 1 hora y media o eso es una clase que usted tuvo? Ah, ya. Ahí hay yo las clases
Es decir, en la semana 8, que fue la de los 8 días, subí la guía, subí el enlace para que compartan los informes y compartí el enlace de video de la sesión. Estas sesiones, como las estoy grabando, yo les estoy compartiendo los enlaces de video. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué se ve ahí en el enlace? ¿Una sesión que no corresponde a la de nosotros o qué? Porque si no, entonces yo reviso eso para cambiar. Espera, ya le digo. Profe, pues dice laboratorio número 6 y dice entrega de semana número 8 y sesión 8. Sí, pero esa que dice sesión 8, sí. La del video de la semana pasada. Eso sí. ¿Y entramos aquí a la semana 9 o a la semana 7? ¿Nos devolvemos? No, entran, ahí en la plataforma aparece semana 9. O sea, está ya a partir de la semana 8 y aparece semana 8 y 9. Entonces, hoy entran en la semana 9. Ya. Eso. Muy bien. Entonces, allí como dijo Carlos, yo estoy grabando las sesiones porque como hay algunos compañeros que pues ya sabemos de que tienen problemas de conexión, una recomendación que les hago. Todos ustedes suscríbanse a mi canal en YouTube. Me buscan allí por mi nombre completo, Alex Calero Miranda, es el único que sale. Entonces ahí se van a dar cuenta que estoy colocando todas las clases que vengo editando desde la semana pasada. Entonces ustedes pueden buscar la de que corresponde al laboratorio y ahí se dan cuenta de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha tratado para que lo completen. Como ese video va a quedar de una duración alrededor de una horita cuarto, por ahí más o menos, no es un tiempo muy largo. Entonces para que lo tengan presente. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es habilitar la pantalla para compartir y dime. Esas tablas que usted dejaste en el taller, ¿las podemos llenar ahí mismo y enviarle eso mismo? Sí, claro, no hay ningún problema. Lo importante es que lo puedan hacer como ustedes. De igual manera pueden hacerla con la aplicación que hablamos hace 8 días del escáner TAN, creo que se llama OCAN Scanner. Ustedes pueden tomar la imagen bien, que eso queda bien, no queda mal, para hacerle el escaneado y subirla en PDF. Listo, profe, listo. No tenemos ningún problema con eso. Bueno, entonces, póngale cuidado. Yo no sé si con el profesor Juan Manuel han tenido ustedes la oportunidad de tratar el tema ya de máxima transferencia de potencia. No sé si ya lo han visto o si... Bueno, entonces, explíquelo un momentico cómo es eso. Eso ya les voy a explicar para que ustedes lo puedan completar. Sucede que la máxima transferencia de potencia tiene que ver con el hecho de lograr determinar mediante una serie de pasos en qué momento dentro de los elementos que hay, sobre todo para una resistencia que consideremos como la resistencia de cargas, en qué momento ella tiene mayor energía, en qué momento cuando nosotros encontramos la potencia de la misma, se presenta un valor más alto. Entonces ya les voy a mostrar el procedimiento para que ustedes lo puedan determinar. Los objetivos que tiene esta guía dice lo siguiente, es determinar experimentalmente la condición necesaria para la máxima transferencia de potencia desde una fuente de corriente continua hasta una carga. Aquí está evidenciado algo que ya ustedes saben, la fuente de corriente continua le transfiere energía pues a una carga, en este caso una resistencia, y lo que queremos nosotros verificar es en qué momento esa carga, esa resistencia, tiene la mayor cantidad de energía que la fuente le pueda transferir. Básicamente es eso. Entonces dice, comprobar experimentalmente la condición para la máxima transferencia de potencia. La idea es que con los pasos indicados en el procedimiento, nosotros logremos saber de todas las movidas en qué momento esa carga tiene más potencia, más energía. Porque habrá unos momentos donde será menor, ¿cierto? Entonces la idea es, ¿en qué momento se presenta la mayor energía? Ese es el propósito. Entonces, como elementos que son los normales, está la fuente de voltaje, está el multímetro digital, está el protoboard, está la resistencia de los valores que están allí indicados, vamos a tener un potenciómetro de un valor de 10K, un interruptor pues para cuando se use con protoboard,
cables de conexión, y entonces allí para ustedes en la guía, cuando ustedes van a hacer el informe, la idea es que ustedes consulten, o sea, que la información que vamos a verificar con la práctica, ustedes la complementen consultando acerca del teorema de máxima transferencia de potencia. Para la información de ustedes, como no tenemos en este momento acceso a la biblioteca, ustedes pueden en la web, pueden descargar, pues es decir, ustedes pueden encontrar los libros referenciados de autores de circuitos eléctricos, se encuentran sin ningún problema. Incluso si ustedes colocan teorema de máxima transferencia de potencia, se van a dar cuenta que van a ubicar información que les pueda ampliar un poquito más ese teorema. Entonces, la idea es que ustedes lo consulten, tampoco se trata de que van a colocar pues allí todo un documento de 20, 30 páginas, no, es solamente leer y extraer lo más relevante, lo más importante, lo que sea para nosotros fundamental para lograr entender el teorema, y lo pueden acompañar con 1 o 2 ejemplos. Y eso se validará ya con lo que ustedes van a hacer experimentalmente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Aquí tenemos que se nos invita a conectar este circuito que tenemos allí. Tenemos un circuito que tiene como fuente de alimentación una de 9 voltios. Tenemos una resistencia 1, donde allí ustedes observan que vamos a ubicar pues un potenciómetro que será para nosotros quien va a oficiar como resistencia de carga. Ese potenciómetro pues lo iremos ajustando a varios valores. Entonces vamos a analizar lo que nosotros tendríamos que hacer y cómo lo podremos hacer dentro de nuestra simulación. Dice que el interruptor 1 se puede abrir y entonces al abrirlo es como si quitáramos pues aquí el cablecito, ¿cierto? Si no tenemos un interruptor o no tenemos problema. La idea es que nosotros ajustemos el potenciómetro a un valor de 0 ohmios. Entonces, estando en 0 ohmios, ¿qué dice luego? Dice, bueno, mida los voltajes en la resistencia 1 y en el potenciómetro para mirar entonces cuánto va pasando allí. Y nos dice que entonces vamos colocando los datos paso a paso. Entonces, ustedes ya saben que nosotros, aunque en el simulador aparece un batímetro, lo podemos llegar a utilizar. De todas maneras, por aquí está mucho más abajo que hagamos el cálculo de manera pues teórica. Ya les voy a indicar eso. Entonces, mire la tabla 1 que tenemos nosotros allí. Nosotros tenemos un circuito sencillo que tiene 2 resistencias. Este es un circuito serie. Ya ustedes saben que esto es un circuito serie. Entonces, tenemos las 2 resistencias allí. Por lo tanto, lo que hay que tener presente es que observen ustedes aquí en esta columna, voy a indicarla aquí de una forma para que se note más. Ustedes ya la vieron, pero se la pueden mirar. Aquí tenemos esta columna, aunque me gustaría colocarla con otro color para que sea más evidente. Aquí está la columna. Entonces miren ustedes que observamos que vamos tomando varios datos en la medida que el potenciómetro va teniendo o aumentando de valor. Entonces tengo 0, 100, 400, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000, 6000, 8000, hasta 10.000 ohmios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para el momento de nuestra... Dame yo, por lo aquí clear todo eso, para el momento de nuestra simulación. Ustedes lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Que es muy sencillo. Usted coge el simulador, entonces ya sabemos de que el simulador nos pide pues una fuente de voltaje, nos pide una resistencia, porque aquí lo que queremos verificar es el teorema, y sucede que podemos llamar el potenciómetro, o sencillamente les voy a indicar otra forma, usted puede llamar otra resistencia. Les voy a mostrar por qué. Cierro aquí. Entonces, volteo esto, control R. Entonces llamo aquí la tierra, porque si yo no le coloco tierra a esto, el circuito no funciona. Profe, ¿otra resistencia cualquiera o de cuánto?
Sí, cualquiera, porque igual ya le voy a mostrar qué es lo que podemos hacer para emular ese potenciómetro. Póngale cuidado. Ahí pues por defecto siempre nos colocan resistencias del valor de un canon, por defecto. Eso ya lo sabemos. Entonces mire que aquí ya nosotros tenemos el circuito armado, sencillo. Entonces la tabla nos muestra a nosotros que hay que medir el voltaje en la carga y básicamente es eso, voltaje en la carga. Entonces uno dice listo. Entonces como hay que medir voltaje en la carga, entonces llamo aquí el multímetro. Entonces lo coloco un poco más cerca. Entonces el asunto es que conecto aquí en paralelo con la carga que aquí aparece para nosotros como resistencia 2. Muy bien, entonces ya sabemos que eso se alimenta con 9 voltios. Doble clic, sale esta ventana, le coloco 9 voltios. Y acá entonces como inicialmente me hice una resistencia de 0, le coloco 0. Ahí está. Entonces hago doble clic sobre el multímetro y le digo en efecto que siga midiendo voltaje y entonces yo habilito esto. Entonces, ¿qué debo tener? Allí me aparece que menos 9 voltios, pero el asunto es que si la resistencia vale 0, entonces hagamos ley de Ohm. Ley de Ohm es corriente por resistencia. Entonces, si tengo una corriente cualquiera que es el resultado de tener 9 voltios sobre 1000, que me va a los 9000, ¿cierto? Y esa corriente la multiplico por 0, pues sencillamente me tiene que dar 0 voltios. Entonces ya ustedes colocan en su tabla que aquí tiene que haber 0 voltios. Mire que acá les dice que sume la resistencia 1 con la resistencia de carga. O sea que como esta va a ser 0, usted va a colocar aquí 0 más 1000, pues esto le va a dar aquí 1000. Y entonces así vamos procediendo. Luego dice que tengamos nosotros una resistencia de carga de un valor de 100 ohmios. Entonces usted tiene la simulación y ya coloca otra vez aquí 100. Entonces... profe, una preguntita. Dale. Es que cuando yo lo estoy simulando, me aparecen, digamos, que son 9 G voltios o a veces más pequeño que microvoltios. Y los amperios a veces no me salen. ¿Qué debo hacer ahí en el simulador? Pero, ¿cómo así te aparecen 9 G voltios? ¿Cómo era eso? Pero ¿estás simulando este circuito o otro cualquiera? No, el otro, o sea, en los otros pasados cuando lo simulaba, sí, me salía, por ejemplo, resistencia no me medía. ¿Y lo tenías bien conectado? Sí, todo bien conectado. ¿Y en este momento nos puedes compartir pantalla? ¿Lo tenés hacia algún montaje que se vea eso? Espere, ya le tomo una foto. Espere, profe. Sí, ahí, abro la cámara. Abro la cámara. Pero si lo tenés implementado, ahí en la parte donde nosotros tenemos, ahí les debe aparecer Share Screen, un botón verde para compartir pantalla. Entonces esto puede mostrarnos más fácil como hago yo con ustedes para ver el fenómeno. No, profe, porque yo me conecto a Zoom desde el celular. Ya entiendo. Ok. Entonces lo que puedo hacer es que me envíe ahí al grupo de Telegram, me envía la imagen y entonces yo lo reviso y ahí te puedo dar respuesta. ¿Vale? Podemos hacer así. Yo creo que así nos queda más fácil. Entonces vuelvo aquí al simulador. Entonces, miren ustedes, aquí como la guía nos está hablando a nosotros de una resistencia ya de 100, entonces lo que yo hago es que le coloco 100. Entonces vuelvo a simular y ya me va a aparecer que la resistencia allí de carga tiene una caída de voltaje de 818,182 milivoltios. ¿Sí? 818,182 milivoltios. Entonces ustedes colocan ese resultado acá, donde corresponde. Entonces ya aquí vamos a tener una resistencia que va a ser los 1000 más 100, pero vamos a tener una resistencia de 1100 ohmios o 1.1 kilo ohmios según corresponda.
Luego ustedes ven que ya me dicen, no la coloque de 100, súbala a 400. Entonces yo vuelvo aquí, detengo la simulación y lo que hago es que coloco 400. Entonces le damos OK y vuelvo a simular y observo que allí entonces me da un voltaje de 2,571 voltios. Entonces usted anota 2,571 voltios. Y aquí ya va a tener usted que tiene una resistencia al sumar estas dos de 1400. Entonces, lo que usted debe hacer es paso a paso, va cambiando los valores de la resistencia de carga y cuando ya tiene lo que le entrega la simulación respecto a lo que va a haber en el voltaje de carga, entonces ya le dice aquí lo siguiente, dice a repetir el procedimiento anterior para cada valor de potenciómetro indicado en la tabla 1, o sea, para cada uno de estos valores. Entonces va llenando aquí y va llenando acá. Luego, ¿qué dice? Con los valores medidos correspondientes de voltaje de carga y resistencia de carga, calcule la potencia de resistencia de carga utilizando la ecuación. Ustedes saben inicialmente que nosotros, ustedes han aprendido, pues, y ya lo tienen presente, que por ejemplo, de la ley de Ohm, la potencia es equivalente al voltaje por la corriente. Pero también saben, porque seguramente lo han visto, y estoy seguro que lo han visto, que también puedo decir que la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, si yo estoy interesado en conocer el voltaje, la potencia en la resistencia de carga, lo que debo hacer es sencillamente tomar el voltaje que se midió, como lo acabamos de ver, sobre el valor que tiene la resistencia de carga en el momento, entonces el voltaje al cuadrado dividido la resistencia de carga y entonces ya voy colocando cuánto nos da. Por ejemplo, fíjense que acá en la, estamos aquí estamos en la guía, permítame, voy quitando esto de acá. Entonces, cuando estamos en la parte de la simulación, estamos viendo que cuando tengo una resistencia de 400 ohmios sumo carga, el valor del voltaje es 2,571 voltios. ¿Listo? 2,571 voltios. Entonces, ¿qué pasaría allí? En ese momento, aquí, ustedes colocarían, vamos a colocarlo acá, aprovechando que tenemos el recurso. Por lo menos ustedes colocarían aquí. Ustedes van a colocar 1000 más 400, pues van a colocar 1400 ohmios. Bueno, y entonces, estamos viendo que el voltaje nos da a nosotros, permítame yo, bueno, aquí nos da 2,571 voltios. Muy bien, entonces vamos a anotar 2,571 voltios aquí. 2,571 voltios. Muy bien. Entonces, como ya aquí voy a colocar la potencia, entonces la potencia la hallan de esta manera. Entonces yo digo 2,571, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el valor que tengo de la resistencia de carga, que en ese momento es de un valor de 400 ohmios. Entonces, en milivatios, está dando un valor de 16,525, ¿sí? Entonces yo lo coloco aquí. Yo digo, me está dando 16,525 milivatios. ¿Sí ven? Lo pone así. 16,525. Entonces, así va llenando para todos los demás valores. Más adelante, él le pide ahí enseguida que por favor coloque la potencia total, o sea, ya considerando las dos resistencias. Entonces, el asunto es el siguiente. Aquí, en la guía, nos muestra a nosotros que se hace con el voltaje al cuadrado, pero mire que ya no es el voltaje de carga. ¿Por qué ya no es el voltaje de carga?
Porque, bueno, aquí yo creo que hay que tener una corrección, porque aquí no puede ser la resistencia al cuadrado, es voltaje al cuadrado sobre resistencia, para que por favor corrijan aquí, donde tengo la mano. Es la resistencia 1 más la resistencia de carga nada más. Aquí este 2 sobra. Entonces miren, nosotros tenemos esto acá. Entonces estoy calculando la potencia que tiene el circuito en la resistencia de carga y a su vez voy a calcular la potencia total de todo el circuito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que estoy alimentando con 9 voltios, ustedes saben que ese voltaje se va a repartir entre las dos resistencias, ¿sí? Puede ser que en algún momento la resistencia 1 tenga 3 voltios, la resistencia 2 tenga 6 voltios, pero siempre los 9 voltios van a estar repartidos entre las dos. Entonces, si se trata de conocer ya la potencia total, pues siempre voy a decir los 9 voltios elevado al cuadrado dividido lo que en ese momento me representan las dos resistencias como una R total. La R total viene siendo la segunda columna donde veo R1 más RL. O sea que vamos a tener 9 voltios al cuadrado dividido 1400 en ese momento. Esa potencia nos va a dar a nosotros el valor de aproximadamente 57,857 milivatios. Entonces usted va a colocar aquí 57,857 milivatios. ¿Ya? Es lo que usted va a tener ahí. Listo. Eso es lo que usted va a tener. 57,857 milivatios. Entonces, mire que lo único que toma aquí es tiempo llenar toda esta tabla, pero cuando ustedes van teniendo todos esos resultados, ustedes van a poder verificar en qué momento la resistencia de carga alcanza la mayor cantidad de potencia o la mayor transferencia de potencia. Porque lo que estamos corroborando aquí, lo que se quiere corroborar es el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, eso es lo que se va a tener allí. Ustedes van a lograr corroborar cuál es la mayor cantidad de potencia para la resistencia de carga. Ya, mirando aquí en la penúltima columna, donde tenemos el valor de 16,525 milivatios, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Ok? Eso es. ¿Listo? Entonces, ya con eso, ustedes entonces pueden terminar allí, proceder y entonces ya sacan sus conclusiones. Y eso lo pueden contrastar con la información de consulta que les pide la guía al inicio cuando dice marco teórico, involucre, consulte acerca de la máxima transferencia de potencia. Muy bien. Entonces, eso por ese lado funciona así. Ya luego, entonces, cuando ya hemos calculado la potencia, recuerden por favor que aquí este 2, permítame, yo se los muestro para que lo corrijan. Este 2 está sobrando aquí porque es voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Listo? Bueno, entonces ya luego pues dice graficar la potencia de la carga en función de la resistencia de carga y graficar la potencia de carga, la potencia en la carga de total en función de RL. O sea, que lo que se va a tener en cuenta, es el hecho de hacer la gráfica de esta potencia en función de, aquí dice en función de quién, de la resistencia de carga. O sea, esta columna versus esta, y luego esta columna versus esta. Cuando digo esta columna versus esta, entonces esta va a ser la ordenada, o sea, lo que llamamos normalmente el eje Y. Esta va a ser la abscisa, lo que normalmente llamamos el eje X. La otra gráfica, entonces van a incluir esta columna, donde esta viene siendo la ordenada, eje Y, y esta vuelve a ser la abscisa o el eje X, para que por favor lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces ya las preguntas que están allí, ustedes las van a responder en base a los resultados obtenidos
por lo menos aquí se observa algo que es muy importante, y es que con el simulador ustedes pueden completar todo ese análisis, completar toda esa tabla, y obviamente que van a poder concluir finalmente en qué consiste el teorema de máxima transferencia de potencia, y obviamente van a conocer para los valores que están planteados aquí de esta resistencia de carga, en qué momento a ella se le transfiere mayor potencia. Eso es lo que nosotros queremos saber. O sea, lo que es importante aquí es que ustedes puedan concluir en qué momento a una carga se le transfiere mayor potencia. ¿Qué es importante en esa experimentación? Es importante el hecho de tener en cuenta dos aspectos: que este voltaje no está cambiando. El voltaje no va a cambiar todo el tiempo, son los 9 voltios. Y que esta otra resistencia tampoco está cambiando. Lo único que debe cambiar es la resistencia de carga, para precisamente hacer esa verificación. Entonces espero que no vayan a fallar en el intento. El siguiente tema seguramente es un tema que nunca le va a dar Juan Manuel, pero es un tema que me parece importante que ustedes lo vayan conociendo de una buena vez. Y es lo que tiene que ver con la utilización de un aspecto, digamos, práctico, un circuito que se conoce como el puente de Wheatstone. Aquí incluso se me fue la palabra puente 2 veces, tengo que corregir en el original, pero es solamente una vez, el puente de Wheatstone. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Vamos a verificar objetivos y demás. Dice: comprobar experimentalmente la exactitud del puente de Wheatstone para medir resistencias desconocidas. El segundo objetivo es hallar por análisis las relaciones matemáticas entre las resistencias en un circuito puente de Wheatstone. Entonces los materiales, pues como siempre, la fuente de voltaje, el multímetro digital, protoboard, los cables de conexión, resistencias de 220, 470 en adelante hasta 5.6K, dos resistencias de precisión de 5.1K a una tolerancia del 1%. La idea es que sean lo más precisas posibles, que sea un valor cercano lo que más se pueda a 5.1K, de eso se trata. Con el simulador pues no tenemos problema, ¿no? Y luego dice cualquier valor que se encuentre entre valores de 1 y 10K, pero que sean pues precisos para poder hacer la experimentación. Y nos habla de un potenciómetro de, en este caso, de 10K, interruptores, papel y lápiz. Entonces, el asunto es que en el marco teórico dice: investigue cómo funciona el circuito de un puente equilibrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que dice para nosotros el procedimiento. El procedimiento dice, mire, monte el circuito de la figura 1, luego dice ajuste el potenciómetro para la máxima resistencia, considerando que es un valor de 10K, entonces que nos quede en 10K. Conecte la resistencia RX, que es la resistencia a medir, que no debe ser menor a 560 ni mayor a 10K, tiene que estar entre 560 y 10K. Ya les voy a explicar qué significa eso. Luego dice cierre el interruptor 2, reducir el valor del potenciómetro gradualmente hasta que la lectura del multímetro se aproxime a 0. Luego Profe, dice, dígame. ¿En el multisync también hay switches? Sí, ahí se encuentran. Ahí los podemos nosotros representar. De hecho, espérate, yo miro rápidamente. Paremos aquí esta. A ver. Yo había visto. Porque acá tenemos nosotros los elementos. Por aquí, por esta parte están los misceláneos. Ustedes pueden buscar. Sí, ahí, por ahí están, profe. Sí. Al igual que el bombillo y todo, que no encontramos en otra casa. Es correcto, sí. Es que usted lo por aquí están. Igual usted le puede colocar ya el nombre en inglés, preferiblemente, bueno, aquí no lo vamos a necesitar. Y entonces ya se los va a ubicar.
sin ningún problema. Pero si Esa aplicación se puede traducir. Uno le descarga el paquete y ella lo traduce. Ah, perfecto, eso. Mucho mejor para facilidad inicial de ustedes. Bueno, entonces, volviendo acá para la explicación de este circuito. Entonces, el asunto es que ahí nos vamos a pasar nosotros abriendo y cerrando un interruptor, que es el número 2. Y entonces, ¿cuál es el asunto acá? Nosotros tenemos, por ejemplo, este esquema, que es el que nos va a representar el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone, ustedes, miren ustedes lo siguiente, está conectado pues a 6 voltios. Tengo el interruptor 2, un interruptor 1, LC1. Yo tengo estas dos resistencias que son del mismo valor, R1 y R2. Miren ustedes que acá voy a colocar yo un multímetro para que me mida la corriente. Tengo una resistencia que en este momento se identifica como 4 con un valor de 5,6 kiloohmios. Y aquí nosotros, este potenciómetro es el que nosotros vamos a variar. Aquí inicialmente dice que lo movamos, que lo tengamos todo de 10K. Y luego nos dice que vamos cambiándolo gradualmente hasta que llegue un momento en que al cambiarlo gradualmente, entonces la lectura aquí en el multímetro sea de 0. ¿Ya? Cuando uno tiene eso, entonces uno puede decir que el puente está en equilibrio. Entonces, repasemos nuevamente el procedimiento. Dice, vea, se conecta pues el circuito aquí en la resistencia llamada RX. Entonces, dice que coloquemos una resistencia que esté entre 560 y 10 kiloohmios. Miren ustedes que me dice cierre el interruptor 2. El interruptor 2 está aquí pues cuando ya esto va a tener energía, ¿cierto? Para que el circuito se energice. Entonces me dice, como inicialmente el potenciómetro está en la máxima resistencia, al cerrar este señor, la idea es que nosotros vamos reduciendo gradualmente este potenciómetro, teniendo presente en qué momento la lectura de la corriente que circula por aquí se nos hace 0. ¿Sí? Teniendo presente eso. Entonces mire que en ese momento todavía el interruptor 1 no se ha cerrado, está aquí abierto. Eso tiene su razón de ser que ya les voy a explicar. Entonces dice gradualmente hasta que la lectura del multímetro se aproxima a 0. Luego dice cierra el interruptor 1 y reajusta el potenciómetro hasta que el multímetro marque 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él ya marque 0, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? De pronto se puede dar la situación de que cuando este señor está abierto, el S1, uno ha ido reduciendo gradualmente el potenciómetro y de pronto tal vez ustedes puedan experimentar que no se hizo totalmente 0 el valor de la corriente. Entonces, cuando eso se presente, uno ya lo que hace es que cierra este interruptor. Y cuando yo cierro este interruptor, ¿qué estoy haciendo? Estoy inhabilitando esta resistencia, porque mire que este interruptor, al cerrarse, me cortocircuita esta resistencia, o sea, la anula. Entonces es una forma de que cuando él me dice aquí vuelva a graduar el potenciómetro, es para ver si finalmente ya con eso logramos que esta lectura nos marque 0. Entonces la idea es que aquí esto marque 0. Cuando ya esté marque 0, él le dice a usted aquí, abre el interruptor 2, dice saque el potenciómetro del circuito sin moverlo y mida el valor. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en el simulador no tenemos necesidad de extraerlo, sencillamente que como esto va a estar abierto, usted para, digamos, en ese momento, para el momento la simulación, entonces mira qué resistencia le quedó marcada allí, de cuántos ohmios le está hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Supongamos que usted colocó, como aquí nos dice a nosotros, que la resistencia X tiene que estar entre 560 y 10K. Supongamos que usted colocó una resistencia de 2K, de 2000. Entonces, cuando ustedes logran que la corriente aquí marca un valor de 0 amperios, lo que uno espera es que la resistencia que tengo acá me haya quedado en 2000. O sea,
que el valor que tiene esta resistencia aquí en el momento sea igual a este. Cuando esto marca mis 0 amperios, uno dice que el puente de Wheatstone, que son esas 4 resistencias, R1, R2, el potenciómetro y Rx, uno dice que en ese momento el potenciómetro, perdón, el puente de Wheatstone está equilibrado. Entonces, ese puente de Wheatstone, pues nos sirve a nosotros para eso. De hecho, ustedes más adelante, cuando vean el tema de instrumentación, se van a dar cuenta que hay algunos sensores que nos pueden ayudar a mirar algunas variables físicas, como el caso de la temperatura, pero digamos que uno lo puede colocar dentro de un puente, de tal forma de que la diferencia potencial o de voltaje que se presenta entre este terminal, entre este nodo y este otro, uno la procesa. Cuando digo la procesa es que le colocamos un circuito acondicionador de señal para que de tal manera que el valor que me arroje en voltios o milivoltios sea el que corresponde a un valor de temperatura. Eso ya ustedes más adelante lo van a trabajar, pero pues ahí por lo menos ya con esta aplicación ustedes ya van conociendo que existe un circuito conocido como puente de Wheatstone. Es muy útil para algunas aplicativos o aplicaciones de la parte instrumental. Entonces me parece que es bueno que ustedes lo vayan conociendo desde ya. Es más, incluso ustedes cuando se documentan ahí en la parte donde habla del marco teórico, lo más probable es que van a encontrar información que les hable en ese sentido. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí ya la tabla sencillamente les dice, bueno, la resistencia 1, pues se supone que es de 5.1K, o sea, 5100 ohmios. Entonces, ustedes colocan pues el código de colores de la 1, de la 2, que va a ser lo mismo. La que figura aquí como resistencia 3, que podemos ubicar pues esta como la resistencia 3, y la resistencia 4 pues que en este caso será la que está allí. Y ustedes ya, lo que pasa es que esta tabla toma más pertinencia cuando uno logra, pues cuando uno lo está haciendo pues en la práctica pues ya real, porque finalmente es corroborar finalmente si los valores de las resistencias que uno pone son exactamente del valor que se fija. Por eso es que para que esta práctica tenga éxito, el propósito es que ellos sean de resistencias de precisión. Aquí para simular, ustedes no van a tener realmente mucho inconveniente, porque en la simulación pues las resistencias nos van a dar de los valores que nosotros estamos diciendo. Entonces ahí no tenemos pues realmente mayor complicación. Muy bien, entonces por acá me parece, vamos a buscar si encuentro estos señores que necesitamos, por lo menos esta no es, esta podría ser, vamos a ver si lo tengo aquí. Permítame, le hago un barrido acá para ver cuál me puede servir, porque una que sea como la que habíamos tenido ahí en la guía. Esta no. Esta pareciera, pero permítame ver, hay otra. Estos son pulsadores. Esta de pronto me puede servir. Yo creo que esta nos sirve. Vamos a ver. Pongo aquí. Entonces, vamos a quitar esto para ver si logramos ver rápidamente el efecto del fenómeno. Entonces nosotros sabemos, vamos a llamar un potenciómetro. Potenciómetro variable. Digamos esto. Y a ver qué nos hace falta. Entonces la conexión son las 4 resistencias, potenciómetro y esta. Entonces vamos a mirar.
Esto vamos a voltearlo. Controles de test. Profe, Dígame. ¿eso no sirve como un divisor de voltaje también? Divisor de voltaje. Bueno, el divisor de voltaje, recuerden ustedes que tiene la particularidad de que para que nos funcione como divisor de voltaje tiene que tener resistencias pues en serie, ¿no? Uno podría pensar que cuando aquí tengo 0 amperios, esta me va a quedar en serie con esta. Pues uno lo puede verificar también, podríamos hacerla dentro de las menciones que uno hace, ver si realmente se cumple eso, de esa manera. Pero entonces en ese caso, la forma de utilización tiene que ver mucho con lo que yo les estaba diciendo en relación a, pues para adecuar allí algunos sensores que son resistivos. Todos no son propiamente de que entreguen amperios o que nos entreguen voltios, algunos entregan por resistencia, entonces este circuito es muy útil en ese sentido. Entonces, aquí estoy llamando resistencias. Vamos colocando esta aquí. Vamos colocando este ya por aquí. Y vamos colocando, permítame, yo vamos un poquito más acá. Para que vamos colocando este por aquí. Muy bien, entonces este ya se puede conectar aquí. Este ya lo puedo conectar acá. Voy a conectar este por aquí. Ciérreme por ahí el micrófono. Ven este aquí. Hago para que no se quede. Este lo pongo aquí. Listo, muy bien. Bueno, por aquí. Entonces, este lo puedo poner aquí. Este lo pongo aquí. Y la tierra no nos puede faltar. La tierra es fundamental. Como dijo Juan, es jamás la tierra en que naciste. Y entonces veíamos de que eso tiene un valor de 6 voltios. Entonces nos dice que tienen que ser resistencias de 5.1K, de 5.1. Aquí coloco otra vez, entonces 5.1K. Aquí lo tomó. Voy a colocarle esta aquí, los 2000 ohmios, como había dicho ahora que les explicaba. 2000 ohmios. Esta nos dice que debe ser de un valor de 10.000. De 10.000. Muy bien. Y entonces la idea es que esto tenga El amperímetro. más, ajá. Entonces, para medir corriente necesitamos que el circuito esté abierto. La corriente mide pues con el amperímetro. Entonces coloco este punto acá. Este punto aquí. Le decimos que vamos a medir corriente. Ya el circuito está como debe estar. Entonces tengo todos los 10K. Entonces vamos a empezar. Entonces la idea es que este año se cierra. Él se cerró. Entonces ahí nos está dando una corriente de un valor de... pero perdón. Una resistencia que no varía. Acá dice que tiene que ser 5.6K. Entonces vamos a variarla rápidamente. 5.6K. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a simularlo. Entonces cerramos aquí el interruptor. Porque no
no lo está. Pues, doble clic. Bueno, entonces tenemos una corriente pequeñita. Entonces la idea es que vamos variando gradualmente por el potenciómetro. 95%, la corriente tiene 213. Voy variando aquí a ver qué pasa. La corriente ya baja a 201 micro. Lo sigo bajando a ver. 168. Vamos en la mitad como en 5K. 133. Entonces voy en 40%. Voy aquí en 30% más de corriente me da. Entonces vamos a ver 25%. 32 micros. Entonces ya como que me pasó. Cuando me da un valor negativo es porque seguramente ahí la tengo en 0. La tengo en 0. Entonces hagamos la operación. Si yo tengo un potenciómetro de 10.000. El 20% da 2.000. ¿Cierto? ¿Y de cuánto coloqué R4 de 2.000? ¿Sí lo ven? O sea que por eso dice allí, cuando ya usted logre que le llegó a 0, entonces uno abre aquí, este señor, y uno con todo el cuidado del caso desconecta o extrae el potenciómetro para verificar qué resistencia tiene. Él allí no sirve pues en ese sentido. Entonces mire que allí experimentalmente corroboramos que funciona. Lo que hay que hacerlo es, obviamente, que tiene más sentido cuando lo hacemos en lo práctico, que es donde realmente pues tiene mayor importancia, porque a veces las simulaciones, es decir, estos circuitos, ¿por qué hablamos de multisim? Yo lo expliqué hace 8 días. Es un simulador que realmente pues al menos nos cumple lo que nosotros requerimos, pero el asunto es que a veces las simulaciones le funcionan o no muy bien y a ustedes les va a pasar. No es malo simular, las simulaciones le ayudan mucho cuando uno está en un momento de aprendizaje así, iniciando como ustedes, ayuda mucho para aclarar conceptos, para tener en cuenta por qué no puedo medir corriente en paralelo, por ejemplo. Todo eso el simulador nos ayuda, es genial. En mi época, cuando yo arranqué, era muy difícil tener simuladores, eso era una odisea. Hoy por hoy es, mejor dicho, sencillísimo. Y yo hubiera añorado en los primeros momentos tener esta opción. Entonces, ahí queda comprobado. Por lo tanto, me parece que pues lo que hay que hacer es que ustedes lo hagan pues experimentalmente. Y una recomendación que les hago, mire que implementar esto es rápido, ¿no? Entonces, hagan otras cosas, ustedes pregúntense vainas, bueno, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué voltaje habrá aquí? ¿Cierto? Entonces usted puede colocar, por ejemplo, cuando uno está simulando, entonces él nos da la posibilidad de colocar la cantidad de multímetros que nosotros requiramos, que nosotros deseemos. Entonces, háganse el favor de que, por ejemplo, ya se corroboró esto, entonces usted dice, bueno, coloco este señor aquí, coloco este acá, este para este para este, hace la conexión y es que usted diga, quiero conocer qué voltaje tiene la resistencia en ese momento. Entonces, eso le da facilidad a usted de concluir vainas. Y ahí eso ya le va permitiendo ganar mucho más e incluso usted lo puede involucrar en sus conclusiones si así lo desean. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces, antes de despedirnos, un favor que les voy a pedir es que por favor todos habilitemos las cámaras porque tengo que tomar la foto de la sesión de hoy para mostrarla y enviarla pues más adelante a la profesora María del Pilar. Ese es un favor que han pedido todas las directivas. Profe, a mí no me abre la cámara. No te abre, bueno, listo. Contarle que estés ahí con tu nombre Carlos Duque, no hay ningún problema. Papi, ábrala. Pero rápido pues chicos, que para que no nos vaya a tomar mucho tiempo. Habilitemos las cámaras. Tú que muestres la calva con orgullo. Sí, César se espelucó. Mire que yo estoy mostrando en este momento mi barba. Duque, coloque una gorrita ahí. Llevo las 2
Si modo afeite, entonces ahí está el detalle. Al otro por allá posando. Luigi, quite esa gorra, parce, qué pena. No, papi, yo no me la quito. Man de César Reyes está como peludo, ¿no? Y man quiere ¿Y Betty qué dice? como que ir para la misma. Uy, Ahí mano. falta Alejandro, Faber, Brian Torres, rapidito, chicos. ¿Qué presente, profe? La cámara. Uy, paz. Dios mío. Ah, Mil veces Brian prefiero Torres, casi ¿no va a que mostrar la calvo. cámara? No. No, ¿No? Brian. Yo, Duque, active la cámara. Ya le Tú estoy que se diciendo que activa no la me cámara, deja. Luigi se quita la gorra. No me deja, no me deja. Bueno, No, entonces aquí voy a tomarla pues así. Permítame, yo reviso si nos salude. Ya les digo. Ya les digo, chicos. Sí, creo que espere, yo la grabo aquí antes de que cierre ¿Y sesión con ustedes. el paisa para qué posa? Ahí ya, esas entradas para el cine, ¿para cuándo? el país está pinta. Mira, paz está en las últimas. Yo prefiero tener Usted no coronavirus a hable, lo que tiene huevón. paz. Usted no. Yo parezco vagabundo. ¿Parece? Pero soy. Bueno, chicos, yo creo que... ¿Listo? Yo creo que ya completamos el objetivo. Entonces, les agradezco pues la atención de hoy. Espero que haya sido productiva. Recuerden pues las recomendaciones dadas al inicio para la entrega pues de los reportes, todo bien claro, con los nombres bien claros, como corresponde, en los enlaces pues que les he habilitado en tal sentido. Y ya estaremos hablando en la Pascua, ¿listo? Ya con mayor claridad pues de las notas como les dije y entonces miraremos a ver qué nos pasa después del 13 de abril. Así que muchas gracias. Listo, Tengan una profe. feliz Pasó noche. buena noche. Gracias a usted. Realmente ustedes son los que se cuidan. Adiós, profe. Muchachos. Bueno, chao, chao. Profe, en el puente de Wilson, Sí. uno tiene que dar la medición con el segundo interruptor cerrado, ¿cierto? ¿Tiene que hacer qué? La medición con el segundo interruptor cerrado, pues. El segundo puede estar abierto. Puede estar abierto porque mira que allí lo hice. Ven, te voy a volver a compartir mi pantalla. Permíteme yo, te voy a mostrar que yo lo hice teniéndolo allí abierto. Porque Espérate un había dicho que momentito. lo tenía abierto y que había marcado la mil. Sí, mira que... El amarillo. a ver, aquí está. Mira que cuando hice la simulación, de hecho voy a volverlo aquí a habilitar, él está aquí abierto. O sea que lo que vamos a interpretar fue que en este caso no fue necesario dejarlo, cerrarlo, pues en otras palabras. No fue necesario cerrarlo, sino que él quedó aquí abierto. Profe, Dígame. profe, si ese cable del multímetro que está ahí en la resistencia de 5.6K se conectara en el otro extremo, ¿la contaría ahí? Cuando hablamos del otro extremo, ¿es dónde? O sea, en el ¿Este lado aquí? derecho. Sí, pero el este cable de punto. abajo. Ese Ah, en el ¿este aquí? ahí. Sí, señor. No, porque en ese momento la resistencia me quedaría desconectada del circuito. Pero ahí sí la está contando, ¿cierto? Cuando me decís contando, ¿qué significa? O sea, ahí la está incluyendo en el circuito a pesar de que el switch esté abierto. Sí, es que precisamente lo que hace el switch es habilitarla, o sea que ya en este momento está haciendo parte del circuito. Cuando yo la quito, o sea, cuando yo cierro el switch, como en este caso, entonces lo que ocurre es que allí ya esta resistencia no va a formar parte de nuestro circuito, ¿sí? Eso es lo que se pasa allí. Permíteme, yo vuelvo aquí.
Entonces lo muevo acá para que veamos que esto está cambiando. Mire que ahí ya él nos está cambiando. O sea, entonces, por ejemplo, aquí bajo el 30%. Aquí lo hago otro tanto, 25, bajo otro tanto, 20. ¿Sí? Entonces ya aquí se me pasa. No va a llegar a cero. Así, o sea, ya. Incluso aquí ya tengo incluso problemas para que me llegue a cero. Porque en ese momento esa resistencia 5 no está incluida. Mire que yo la trato de colocar en 20% y aquí ya, es decir, vamos a tener que habilitar otra vez. Entonces yo la habilito otra vez. Ahí sí le da cero. Ahí sí ya tiene que llegar. Entonces, pues obviamente que todo depende de los valores por lo menos de resistencia aquí que uno llega a tener en un momento dado, porque eso puede involucrar mucho en el comportamiento que puede tener el circuito para nosotros. Bueno, aquí, no sé si, aquí ya 0,0 no me está marcando como ahora. No, ahorita lo marco. La coloco en el 20% y no me, mire que ya me está marcando menos 222. ¿Sí? Entonces, son cositas que a veces pasan. Y eso pero pues, no lo tiene... van a experimentar. Dígame. Pues, pero no tiene que apagar el circuito para que le dé el cambio del switch. Yo lo puedo hacer, así como está, yo lo puedo hacer estando el habilitado, o sea, estando el circuito habilitado. Ya. No tengo ningún problema. Cuando voy a medir la resistencia, sí lo tengo que tener apagado. Eso sí es claro. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está. Entonces, en este caso, en 20%, me da menos 222, 25 me da 32. O sea que estamos entre el 25 y el 20. Ahora, pues nos fue bien porque finalmente marcó bien el cero. Pero entonces, como les decía, cuando yo cierro aquí este interruptor es para que esta resistencia me quede inhabilitada. Mire que en ese momento ya aquí la corriente cambió. Entonces ya esta corriente no está haciendo parte del circuito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, listo, profe. No sé, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Listo, profe, gracias. Igualmente. Muchas gracias.